Señor ministro, en realidad este Real Decreto es propaganda electoral. Usted lo sabe bien, es un engaño, es una nueva cortina de humo para que los ciudadanos no sepan de verdad cuáles son sus políticas y las consecuencias de sus políticas. Esto es en realidad este Real Decreto, un gran engaño. Señorías, la política del Gobierno no supone más empleados ni para los ayuntamientos ni para la agencia tributaria. No, supone menos empleados para la agencia tributaria y también para la administración local. Decía el señor ministro en su intervención que se ha tocado fondo en relación a la reducción del empleo público. Mire, señorías, cuando acabe 2014, en este año, con el Real Decreto incluido, habrá 500 empleados menos en la agencia tributaria, 500 menos en la agencia tributaria, y habrá muchos menos empleados en la administración local. Es decir, con este Real Decreto no es más empleados públicos para la agencia tributaria y para los ayuntamientos, es menos. En el caso de la agencia tributaria, 500 menos. Y habla de los ayuntamientos y habla de 210 plazas más. Saben, señorías, que en lo que lleva el PP gobernando se ha distribuido el empleo público en España en 375.000 empleos, del orden del casi 12%. Por tanto, no es más, es menos, y por eso este Real Decreto es una cortina de humo, es un engaño, es campaña electoral. Señor ministro, la clave de bóveda de una reforma fiscal que genere empleo y que sea justa es la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Insisto y subrayo que cree empleo, porque hoy hemos conocido los datos de la EPA y, señor ministro, ¿dónde queda aquello que decía usted de que España va a sorprender al mundo y que las políticas del Gobierno van a sorprender al mundo? ¿Dónde queda aquello? Decía en su intervención, señor ministro, esta mañana, decía que hay un nuevo cambio de rumbo, un nuevo ciclo. Hablaba de que, bueno, tenemos que celebrar. ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Que tenemos 1.200.000 parados más que cuando usted entró al Gobierno? ¿Qué tenemos que celebrar? ¿Que hay 300.000 familias que no tienen ningún tipo de ingreso ahora más que cuando usted llegó al Gobierno? ¿Qué hay que celebrar? Señor ministro, señorías, yo estoy con usted. No tiene usted remedio. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué cambio de ritmo y qué cambio de ciclo económico tenemos? Decía Musgrave en 1991 que un sistema tributario vale lo que valga la administración encargada de aplicarlo. ¿Y cuánto vale la agencia tributaria y la administración tributaria en este momento, después de más de 2 años al frente del Ministerio de Hacienda del señor Montoro? ¿Qué vale? Bueno, justamente, señorías, justamente cuando el Gobierno ha aprobado la mayor subida de impuestos de la democracia en menos tiempo, es cuando han decidido reducir el número de efectivos y de medios de la agencia tributaria. Hoy no voy a hablar de los escándalos fiscales del PP ni de las cuentas en Suiza de los dirigentes del PP ni de la amnistía fiscal. No, solo de los medios para la agencia tributaria. La plantilla de la agencia tributaria se ha reducido en estos 2 años en 1.432 efectivos. Y además, señorías, ustedes saben perfectamente que estamos a la cola de la OCDE en términos relativos y somos el último país con una agencia tributaria en términos relativos más pequeña del conjunto de la Unión Europea. La conclusión, señorías, es que por primera vez desde la creación de la agencia tributaria en 2013 se han reducido los resultados en la lucha contra el fraude. Por primera vez desde que se creó la agencia tributaria, un 9,2% es lo que se ha reducido los resultados de la lucha contra el fraude. Por tanto, señorías, este es el contexto. El contexto es el siguiente. Estamos a la cola de la Unión Europea en efectivos de la lucha contra el fraude. Se ha reducido en casi 1.500 efectivos los efectivos, valga la redundancia, de la agencia tributaria. La propia memoria del decreto dice que se van a jubilar en los próximos años en torno a 7.000 efectivos. Y entonces el Gobierno, el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda, nada más y nada menos dice que va a crear 166 plazas más con este Real Decreto. Nada más y nada menos. 166 en ese contexto. Bueno, señorías,
con lo que se va a jubilar, con los empleados que se van a jubilar este año en la agencia tributaria, esto lo sabe usted perfectamente, señor ministro, con los que se van a jubilar, va a haber en 2014 500 efectivos menos en la agencia tributaria. Por tanto, por eso no es más este Real Decreto, es menos, y por eso es propaganda, por eso es un engaño, por eso es una milonga más del Gobierno este Real Decreto. Además, señor Montoro, este Real Decreto, ¿en qué contexto se enmarca? ¿En qué estrategia de lucha contra el fraude? ¿En qué planificación? ¿Con qué programa de efectivos y de años para los próximos años? En ninguna estrategia, porque en realidad, señorías, lo decía al principio, al final luchar contra el fraude y la evasión fiscal, ¿qué supone? Supone bajar los impuestos a las rentas medias y subir los impuestos al que más gana y al que más posee. Y esto es lo que un neoliberal nunca va a entender y nunca va a querer, porque entienden que la creación de riqueza viene erróneamente del gran patrimonio y del gran capital, y eso es un error. Y luchar contra el fraude, insisto, es bajar los impuestos a las rentas medias, lo contrario de lo que se ha hecho estos 2 años, y lo que supone también es subirle los impuestos al gran patrimonio. En definitiva, como eso no es lo que quieren hacer, al final no es verdad que la lucha contra el fraude y la evasión fiscal y la elusión fiscal sea el verdadero objetivo y la gran prioridad del Gobierno. Si no se lucha contra el fraude, no va a haber una reforma fiscal progresiva y no va a haber una reforma fiscal que cree empleo, porque la mayor distorsión sobre la actividad económica, la mayor distorsión sobre la actividad económica y sobre la economía es la economía sumergida y el fraude. Señor ministro, habla de 210 plazas para la Administración local, pero igual que en el caso de la agencia tributaria, ¿en qué contexto se enmarca? ¿En qué estrategia de potenciar la Administración local? Perdón, señor diputado, por favor, ruego silencio, es que no se le puede oír. Continúe, por favor. Gracias, señor presidente, por su amparo. Les decía, señorías, señor ministro, que 210 plazas más para la Administración local. Pero, ¿en qué contexto se enmarca? ¿En qué estrategia? Porque se han eliminado competencias y autonomías de los ayuntamientos. ¿En qué planificación de efectivos? ¿Con qué programación anual? El Real Decreto podría haber sido un buen elemento, una buena palanca para explicar esto y que no se quede en mera campaña electoral y para ocultar las críticas que en estos 2 ámbitos se vienen haciendo al Gobierno, en el ámbito de la Administración local y en el ámbito de la agencia tributaria. Ninguna estrategia, o bueno, sí. En realidad, la derecha, los neoliberales, es que no creen en el sector público. De verdad, no creen en el sector público. De verdad, no creen en el efecto redistribuidor del papel del sector público. No creen, pero es necesario para la riqueza y para la solidaridad un sector público bien dimensionado y un sector público eficiente. En definitiva, señorías, señor presidente, el Real Decreto es una milonga más del Gobierno, es un engaño como una catedral, es una cortina de humo para que los ciudadanos sepan qué es lo que quieren, qué es lo que han hecho y qué es lo que van a hacer. Gracias, señor presidente.